Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al cantante, a los músicos, les pedimos que pasen con el resto de la congregación. Muy bien, que el Señor les bendiga. Quiero invitarlos a que vayan a sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Vestidos, Revestidos y Coronados. Así que vamos a tratar de, con la ayuda del Señor, le pido al cielo que se abran. Que se abran las puertas del cielo y que se abran los corazones también para poder compartir eso. 2 Corintios 5, verso 1 en adelante. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Vamos a leer del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y quisiera agregar esa lectura como contexto, la cita de Apocalipsis 3:17. Vaya por favor conmigo a Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 17. Vamos a leer del 17 al 18. Cuando lo tengan amén, me dicen, cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice así. Estas son palabras que Dios emite a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí voy a remarcar algo. Lo grave no es estar en esa condición, sino no saberlo, ¿verdad? Dice el verso 18. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, hemos leído la Escritura, Padre, creemos en el poder sobrenatural que habita en ella, creemos en la unción que el Espíritu Santo ha puesto en ella. Y te pedimos que esta palabra sea abierta, que sea vivificada, que sea sembrada profundamente en el corazón de tus hijos, Padre, y que produzca un fruto. Padre, háblanos. Yo quiero hacerme a un lado, yo quiero que seas tú, Señor Jesucristo, el que hable a nuestras vidas. Padre, que tus hijos e hijas no se fijen en el vaso, no se estorben con el vaso, sino que puedan ver más allá de este velo de piel, que puedan ver al Señor Jesucristo hablando, Padre. Te lo pido. Y en esta noche, que es noche de oración, que hay grandes luchas y tribulaciones y tristezas en muchos de tus hijos, te pido, Señor, que esta palabra venga como un bálsamo, como un consuelo, y que nos disponga para el tiempo de oración. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien. La primera cita que citamos, 2 Corintios 5:1, nos habla la promesa que tenemos como creyentes de que la vida eterna nos va a revestir, que aquella vida que halló descanso en nuestro corazón, ahora no solamente se queda ahí adentro, sino que nos va a envolver, nos va a arropar y debería transformar nuestros cuerpos mortales. Una promesa que cuadra con lo que hemos predicado muchas veces de Romanos 8, los hijos de Dios manifestados, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces. Antes de ver una molécula de nuestro cuerpo, antes de ver una pestaña en nuestro cuerpo ser transfigurada, transformada a gloria, algo aquí adentro tuvo que haberse asentado, consolidado, algo tuvo que haberse, el reino de Dios tuvo que haberse expandido aquí adentro. Muy bien. La segunda cita, en cambio, nos habla de aquellos que no tienen esperanza, de la odisea ciega.
Ella está desnuda. Y está desnuda, voy a decirlo en los términos como una parábola de la palabra. Está desnuda del ropaje de la palabra. No hay promesa que los envuelva porque no han querido creer en esa promesa. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí hay un asunto práctico. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, quisiéramos hablar un poco de esta desnudez del que carece de promesa y también de aquel que está buscando ser revestido, ¿verdad? Y cómo yo como ministro, en ese tiempo del fin, un ministro en la hora 11, hablando de tiempo, ministro del ministerio quíntuple, bajo el sacerdocio de Melquisedec, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo los ministros? Muy bien, para ello quiero que vayan conmigo a 1 Corintios 15, verso 35. Allí empieza a desarrollarse un pensamiento que nos permitirá abrazar una verdad. Yo le pido nada más que usted tenga su mente abierta, su corazón abierto y que tome lo que la palabra dice. La palabra lo dice, yo lo creo. La palabra lo dice, yo lo recibo. No hay nada que me estorbe para abrazar la palabra de Dios. Muy bien. 1 Corintios 15, 35 nos dice, pero dirá alguno, porque estamos hablando de ese cambio de cuerpo, ¿verdad? Entonces dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el verso 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Y ya sea de trigo o grano o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Voy a volver a leer el 37, dice. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. ¿Se fijaron ustedes en ese detalle? Lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. Porque usted siembra una semilla y lo que sale es una planta que tira ramas, hojas, flores, frutos, ¿verdad? Entonces, eso nos está hablando de... Recuerdo, creo que fue el hermano Fabián Palma. Fue nuestro hermano Fabián Palma. Estoy bien aquí, ¿verdad? Porque la vez pasada lo vi como... Muy bien. Es el hermano Fabián Palma, el que en alguna ocasión que nos predicó, en uno de estos viernes de ministro invitado, fíjese que él hizo una comparación bien bonita. Dijo que este cuerpo que usted está viendo, este cuerpo es la semilla. ¿Y qué es lo que pasa con la semilla cuando se entierra? Se pudre. Ella se descompone, se disuelve para liberar lo que está dentro de ella. Yo podría sembrar una piedra, una piedrita, un guijarro, y no por eso tendría un árbol de piedras, ¿verdad? Porque no hay germen de vida en esa piedra. Pero en una semilla sí hay un germen de vida. Entonces uno la pone en el terreno, en tierra, y allí en la oscuridad, fuera de la vista del hombre, esa semilla se pudre, se disuelve. Y es lo que estamos leyendo en nuestra cita, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere. Ustedes ven estas canas. Estas canas es sencillamente que ese tabernáculo se está deshaciendo. Esta semilla se está pudriendo. ¿Por qué? Porque tiene que ser liberado algo más grande. Hay un germen de vida que tiene que manifestar. Muy bien, entonces, cada semilla produce su propio cuerpo según Dios quiso. Es lo que estamos entendiendo de lo que estamos leyendo en la palabra. Estamos hablando de la palabra plantada en el corazón, trayendo como resultado un cuerpo teofánico, un cuerpo celestial, un cuerpo angelical, que nos debe revestir. Ustedes saben, otras veces lo hemos dicho, hay 3 clases de cuerpos. Este cuerpo de carne y hueso, está luego el cuerpo teofánico, el cuerpo de la palabra, y luego está la tercera clase de cuerpo, es cuando el cuerpo teofánico reviste el cuerpo mortal, convirtiéndolo en un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado es el con el que vamos a vivir por toda la eternidad. Es un cuerpo que tiene cualidades. Cristo con su cuerpo glorificado en el aposento alto, para demostrarles que no era un fantasma, les pidió comida a sus discípulos y comió con ellos.
Así que siempre eso trae motivo de gozo a la hermana Laura. Una vez me preguntó, papá, ya vamos a comer, pues parecía un tema importante para ella, ¿verdad? Bueno, ahí se muestra el Señor Jesucristo con su cuerpo glorificado, comió. Muy bien. Así que, pero es un cuerpo distinto, es un cuerpo que puede atravesar las paredes porque el aposento alto estaba cerrado en puertas y ventanas y él apareció en el centro. Es un cuerpo que se mueve a la velocidad de la traslación, movido por el Espíritu, pero es un cuerpo que puede comer, que puede sentarse, que puede... No es una nubecita que está por ahí etérea flotando, es algo sólido. Muy bien. Entonces voy a volver a leer mi nota. Cada semilla produce su cuerpo según Dios quiso. Estamos hablando de la palabra plantada en el corazón, trayendo como resultado un cuerpo teofánico o angelical, que nos debe revestir. ¿Para qué? Para convertirnos en cuerpos glorificados. Es un cuerpo capaz de entrar en la gloria, porque este cuerpo que ustedes están viendo no puede, porque está escrito en la palabra que carne y sangre no entrarán en el reino de Dios. Es muy importante. Luego no digan, ay, el pastor nunca me explicó, carne y sangre no va a entrar. Ni nacemos hijos de Dios por voluntad de varón, también dice primera de Juan capítulo 1. Y eso calza muy bien con la parte que sigue. Hablando de la semilla plantada para obtener este cuerpo, usted sabe, yo agarro una semillita de papaya, es así redondita, negrita, la planto y si germina, la planta tiene unas características, una altura, un follaje, tiene un fruto muy característico, diferente de otros. Tiene su propio cuerpo, es decir, la semilla trae un cuerpo característico para ese género. Muy bien. En Santiago tenemos dos citas. Las dos están en el capítulo 1. La primera cita está en el verso 18 y dice de la siguiente forma. Él, está hablando de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Oigan, nacemos por la palabra. Voy a volver a hablar de lo que les estaba citando hace un momento. En el capítulo 1 de Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a sus hijos, a su novia, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son hijos por voluntad de varón o voluntad de carne, dice el capítulo, dice, más por voluntad de Dios. Y ahora dice el verso 18 de Santiago 1, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Todavía podría haber por ahí, hermana Lesbia, alguien que tenga alguna duda de cómo es este germinar, este nacimiento espiritual, nacer de la palabra. Pero el verso 21 de Santiago 1 sí lo explica. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Vea cómo nos chinea la palabra, cómo nos explica el espíritu en el que tenemos que recibirla a ella. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto que estoy diciendo no les está dando mero conocimiento aquí en el coco, como decimos, ¿verdad? No, esto tiene que salir de aquí, no basta con que quede aquí, tiene que bajar acá y tiene que hacerse algo vivo para nosotros. La palabra quiere vivificarnos. Hay una semilla que quiere ser enterrada en el terreno del corazón para que dé un fruto y ese fruto es una vida distinta, una vida transformada en el poder de Dios. ¿Dicen amén? ¿Lo creen? Muy bien. Ahora, el mensaje del tiempo final, la revelación del mensaje de este tiempo final nos ha explicado cómo el ministerio quíntuple tiene una tarea y es vestir a la novia. Lo que hace el ministerio quíntuple es darle a ella, vestir a la novia. ¿Y cómo la vamos a vestir? Si es una novia, hay que vestirla como una novia. Apocalipsis 19, en el verso 7, vea cómo lo dice claramente. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿A qué les suena a ustedes la palabra preparado? ¿Cómo se prepara una novia? Por ejemplo, eso es algo bueno.
Están hablando de la preparación. Sí, definitivamente, seguramente se bañan. ¿Qué más? Compra el vestido, ¿verdad? Empieza a hacer una serie de preparativos, de detalles sobre cómo se va a presentar ella. Siempre recuerdo cuando me tocó casar, mi primer matrimonio fue con el hermano Francisco Alvarado y la hermana Karen Casco. Y le oré al Señor y Dios me dio un mensaje que gustó mucho, ¿verdad? Pero me llamó la atención el papel que tiene el vestido de la novia, porque recuerdo hermanos y hermanitas que se acercaron a saludarme después de la prédica de la ceremonia de matrimonio y me felicitaban por el mensaje y me decía, una hermanita me dijo, yo dije, después del vestido, el mensaje. Quiere decir que a ella le encantó el vestido de la novia, ¿verdad? No estamos hablando de pompa, estamos hablando del carácter que lleva eso, ¿verdad? Pero este pasaje de Apocalipsis 17 dice que ella se ha preparado y porque se ha preparado se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Comparen esto con la acusación que Dios está haciendo en Apocalipsis 3 a la Odisea. ¿De qué la acusó? Voy a extraer solamente unos pedacitos para poder resumir, para no volver a la cita. El Señor está acusando a la Odisea, dice, y no sabes que tú estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esas vestiduras blancas que la Odisea no tiene son las que han vestido y revestido a la novia de Jesucristo. ¿Ven? Una está desnuda, una no conoce su condición y la otra se ha preparado. Ahora, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11, hablando del ministerio quíntuple, ustedes pueden hallar, vea cómo dice la palabra del Señor. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Es la labor que tenemos en el ministerio quíntuple. Es trabajo del ministerio quíntuple darle a la novia su ropaje para que ella esté preparada, vestirla. Ahora, podemos hablar de diferentes tipos de prendas. Quiero traer una pequeña comparación en esta noche. Podemos hablar de diferentes tipos de prendas que se usan para vestirnos. Existe lo que se llama ropa interior, luego la ropa que nos muda, y luego hay un tercer tipo de prendas que están allí para otorgar cierta dignidad. Usted puede decir, usted podría pensar, ¿y esto tendrá importancia para Dios? ¿Algo como esto tiene importancia? Sí, por eso cuando empezamos el culto quise leerles Éxodo 28 y también quiero que lo revisemos en este momento. Éxodo 28, 39. Vea lo que dice del verso 39 al verso 43, la cita que leímos al inicio del culto. Está explicando cómo hay unos elementos allí, algunos le otorgan honra, dignidad, otros cubren la vergüenza, dice. Vea cómo dice. Y bordarás, verso 39, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. ¿Alguien no sabe lo que es una mitra? Una mitra es como una tiara, como una corona. Era como un aro que se pone aquí, ¿sí? que envuelve la cabeza, tal vez sin nada aquí, nada más así. Eso es una mitra, una tiara, como una especie de corona. Entonces dice, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto de obra de recamador, y los hijos de Aarón harán, y para los hijos de Aarón harás túnicas, y también les harás cintos. El cinto se pone aquí en la cintura si uno está sirviendo, si uno está juzgando va en el pecho, decía el mensajero. El cinto habla de una dignidad. Dice, y les harás tiaras, como una coronita, ¿verdad? Les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás. Vea, 3 cosas hace Dios. Los ungirás, los consagrarás y los santificarás. Porque esto es muy importante porque hoy voy a hablar un poco de que Dios es perfecto en 3. Para que sean mis sacerdotes. Ahora,
Alguien podría decir, ¿y qué importa la ropa interior? Aquí está diciendo el verso 42, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. En otros pasajes se habla de que el lino tenía una cualidad para que no sudaran, tenía unas condiciones especiales, ¿verdad? Entonces decía, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Uso esta cita como un ejemplo, recordando que toda esta adoración ritual, Pablo nos dijo que era sombra y tipo de las cosas que habrían de venir. Es decir, que hay algo tipificado en estas cosas. Y como los ministros del ministerio quíntuple debemos dar el ropaje a la iglesia del Dios vivo, sería bueno que no ignoráramos esos pequeños detalles. Ella debe ser vestida para cubrir su desnudez. No como la iglesia de la Odisea, no como la novia de Jesucristo. Ella debe ser vestida para cubrir su desnudez. Debe ser revestida del poder de Dios y debe ser coronada con la dignidad. Y eso solamente puede ser hecho por obra del Espíritu Santo para que puede completar nuestra vida. Recuerden que Dios es perfecto en tres. Dios se ha manifestado como el Padre, se ha manifestado como el Hijo, se ha manifestado como el Espíritu Santo, y en esas triples manifestaciones o en esos tres oficios, Él ha perfeccionado un proceso de acercamiento divino y de reconciliación con el hombre. Dios sobre su pueblo, Dios con nosotros y Dios dentro de nosotros en la forma del Espíritu Santo. Él hace una triple obra de gracia. Él nos justifica por medio de la fe, Él nos santifica por el lavado de su palabra y Él nos bautiza con el bautismo de fuego del Espíritu Santo. ¿Ve? Dios, muchas de las cosas que vemos que Dios hace, las hace en tres etapas, en tres fases, de tres maneras. Él se perfecciona en tres. Y ella, por eso citaba, ser vestida, ser revestida y ser coronada. Y el mensaje de hoy es vestidos, revestidos y coronados. Piensen, por ejemplo, en cualquier persona que tenga una cierta actividad. Piensen en un piloto comercial, piensen en un bombero, piensen en un policía. Todos ellos tienen una dignidad. Aún los antiguos jueces en el pasado tenían que usar cierta túnica, ponerse una peluca blanca o usar ciertas prendas que lo identificaban en su posición. Hablando de cubrir la vergüenza de la desnudez, como cuando hablábamos de la ropa interior, la desnudez de Adán y Eva fue el resultado del pecado que habían cometido. Ya que había una asociación. Dios les dijo a ellos, no coman de ese fruto, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. La gente piensa que fue una manzana. La fábula popular piensa que fue una manzana. La Biblia no dice que fue una manzana. Pero si fuera manzanas, entonces, decía el mensajero, usted tendría que salir a la calle con canastos llenos de manzanas para regalárselo a la gente, para que vean que andan desnudos por la calle. Para que se den cuenta de cómo andan. Pero si usted se come una manzana, no se da cuenta de que está desnudo. Era otra cosa, otra clase de fruto. Ya lo hemos hablado, lo que dice Proverbios. La mujer adúltera actúa de esta forma. Come pan, limpia su boca y dice, no he hecho nada. Está hablando en términos simbólicos, por supuesto. Pero lo que ellos hicieron, que está tipificado como comer del fruto que les dije que no comerían, lo que ellos hicieron, los hizo sentir vergüenza de su desnudez. Dice la Biblia que ellos salieron corriendo a vestirse con hojas de higuera. Eso representa religión, porque sentían vergüenza, la vergüenza de su desnudez. ¿Ve? Y esto lo podemos acomodar como cuando, por medio de la palabra, un creyente alcanza justificación por fe. Venimos con nuestras faltas, venimos con nuestros pecados, venimos con nuestros errores delante del Señor. Le confesamos nuestros pecados y le entregamos nuestra vida. Creemos, le damos nuestra vida a Jesucristo, creemos en Él, lo recibimos en nuestro corazón. Y entonces, la vergüenza nos es quitada, somos arropados.
La fe nos arropa, nos envuelve. Somos vestidos para ya no estar desnudos. Primera etapa. Después que usted se ha puesto esa ropa interior, hablando en los términos naturales, usted debe revestirse usted debe revestirse, usted debe revestirse para poder interactuar con otros. Voy a decirlo muy claramente. Si una persona sale en calzoncillos a la calle, va a producir algún tipo de molestia, algún tipo de escándalo. Aún, yo creo que yo en mi casa, si yo anduviera sin camisa, por ejemplo, a mis hijas les generaría una incomodidad porque ellas no están acostumbradas a ver a su papá sin camisa, por ejemplo, hablando en esos términos. Entonces, eso tiene, vamos a ver, usted se pone esos calzoncillos, esa camiseta, pero usted no puede salir hacia la calle. Usted tiene que ponerse, hablemos en los términos naturales modernos, por lo menos una camisa y un pantalón, ¿verdad? Es lo normal, lo normal. Una camisa y un pantalón. Hablemos de esa segunda etapa. Después de que usted se ha puesto su ropa interior, debe revestirse para poder interactuar con otros. Así también avanzamos de la justificación por fe a ser santificados con el lavacro de la palabra. Y esto nos pone en compañerismo con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la santificación produce compañerismo con Dios. Dice la palabra, hace preguntas. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Y quién estará? ¿Cómo es? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué es lo que dice la bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento? Que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que nos dice eso? También hay otra parte que dice, muy limpio de ojos eres, Señor, para ver el mal. Entonces, si usted quiere tener compañerismo con Dios, la santificación es un nivel al que usted aspira llegar para poder sentarse a hablar con Dios sin que esto genere un juicio, un castigo. Usted ya fue justificado por fe, pero ahora usted avanza a santificación porque a usted le conviene y le interesa tener compañerismo con el que puede sanar su cuerpo enfermo, con el que puede darle una respuesta al problema que usted no sabe cómo solucionar, con el que puede darle la provisión para su vida. Usted debe ser el primer interesado en tener una vida en santidad. Muy bien. Y luego venimos finalmente a esa tercera vestimenta. Estamos hablando ya avanzamos de la ropa interior a la camisa y el pantalón, pero existen otro tipo de ropas. Por ejemplo, es muy normal ir a un banco y encontrar, ¿qué distintivos pudiera tener el gerente de un banco, por ejemplo? ¿Cómo lo verían ustedes normalmente vestido en su oficina? Además de la camisa y el pantalón. Saco y corbata le otorga cierta dignidad, por ejemplo. Además del uniforme, el policía o el bombero también tienen una insignia. Y además de eso, algunos de ellos tienen un kepis, una especie de gorra militar, que les da un cierto rango. Eso es una dignidad que se le está dando. Aquí en mi nota, finalmente, un ejemplo, ese piloto comercial tiene un tercer tipo de prenda, una chamarra, un saco, una gorra, un kepis de capitán, y así se expresa la dignidad y por lo tanto la autoridad que tiene dentro de ese avión. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los capitanes de barcos, hay leyes marítimas que les conceden a ellos autoridad, por ejemplo, para efectuar una ceremonia de matrimonio? Están en aguas internacionales. Entonces, ¿quién puede ejercer autoridad para casar una pareja en aguas internacionales dentro de ese barco? El capitán del barco puede. Hay leyes marítimas que le dan esa facultad, que le dan ese poder. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos una primer vestimenta que cubre nuestra vergüenza, una segunda que nos pone en compañerismo y una tercera que nos otorga, que nos corona, que nos da una dignidad. ¿Pueden verlo? ¿Pueden entenderlo? No está confuso, ¿verdad? ¿Se lo pueden ver? Muy bien. Así nosotros somos justificados por fe y eso nos declara libres de culpa. Santificados y eso nos pone en compañerismo con Dios
pero es el bautismo del Espíritu Santo donde llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Antes no. Porque en mi última cita de esa noche dice, 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cómo es usted parte del cuerpo? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Así la novia también tiene atuendos. Y vea, les dije que iba a hablar varias veces de que Dios se perfecciona en tres. Vea, por ejemplo, y tenemos muchos testimonios en la Biblia sobre este cambio de ropaje, hablando de 3 etapas. Vea usted, por ejemplo, ¿quién es uno de los tipos más parecidos o perfectos que hay en la Biblia de la vida de Jesucristo? José, correcto, muy bien. José es uno de los tipos más perfectos que hay de la vida de Cristo. ¿De veras, hermanos? Sí, claro. Cristo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. José fue amado por su padre y odiado por sus hermanos. Cristo fue amado por el Padre y rechazado por sus hermanos, los hebreos. Fue vendido por 20 piezas de plata. Si hubiera sido vendido por 30, hubiera sido Cristo. Él fue llevado al foso, fue llevado a la cárcel. Y ahí voy a hablar entonces quiero que vean los cambios de hábito. Y quiero que piensen ustedes también en su vida cuando han cambiado un hábito, han sido cambiados de hábito, de ropaje. Yo antes era Eric, el hijo que le ponía el cabello blanco a la mamá, de preocupación. Y ahora soy Eric, el siervo del Señor. Ahora soy Eric, el pastor. Ha habido un cambio de dignidad también. Vean ustedes a José. José sufrió un cambio de ropaje por envidia de sus hermanos. Lo que hicieron, lo tiraron a la cisterna. Luego le quitaron su ropaje. Ustedes pueden ver en la historia bíblica que les quitaba aquella túnica de colores que le había dado el padre. Y ellos la rasgan y la llenan con sangre de animal para que piense el papá que una bestia salvaje lo ha asesinado. Y fue vendido como esclavo. Él dejó el ropaje de hijo y se convirtió en esclavo. La palabra del Señor dice que Jesucristo se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dejó el trono de gloria y su condición de hijo y vino y se hizo siervo. Exactamente igual que José. Pero ustedes ven que con el paso del tiempo, José empieza a ganar confianza en la casa de Potifar, que lo había comprado como esclavo, y lo pone a cargo de toda su casa. Y un día, la esposa de Potifar, el capitán de la Guardia Real, le dice, duerme conmigo. Y él le dice, tu esposo, Potifar, me ha puesto a cargo de toda tu casa. Solamente tú eres lo único que está fuera de mis manos. Yo no puedo tocarte, o sea, eres su esposa. Y esta mujer trata de seducirlo y él no acepta, y en un momento dice la Biblia que ella lo toma de las ropas y se queda con las ropas de José en las manos. Nuevamente José es despojado. Y luego ella usa esas ropas para acusar falsamente a José y decir, este hebreo ha venido a avergonzarnos, ha tratado de violarme, y enseña las ropas y todo el mundo conocía el ropaje de José. Entonces el capitán de la guardia lo manda a la cárcel. Le quitan el ropaje del siervo y le ponen el ropaje del reo, del preso. Eso fue lo que pasó con Jesucristo también. Él también fue despojado. La noche anterior él había lavado los pies de sus discípulos como un siervo. Y ahora estaba en prisión para ser juzgado por Poncio Pilato. ¿Cómo las cosas? Para que vean que Dios se perfecciona en tres. Y luego, José en la cárcel fue despojado una tercera vez, pero esta vez fue para ponerlo como el primer ministro de Egipto. Cuando le interpreta el sueño a Faraón y le dice lo que tiene que hacer, y Faraón dice, ¿dónde encontraremos un hombre como este José? Denle a él el cargo para que haga este trabajo tan importante. Y le ponen el anillo de Faraón y lo visten y le dan el carruaje de Faraón. Y Faraón le pone un nombre
Safnat Panea, y manda que las trompetas suenen cuando Safnat Panea desfile en el carro de Faraón, y que todos se tienen que arrodillar delante de Safnat Panea. Vaya y léalo vaya y lea la historia en Génesis. Y ustedes ven lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que sobre su ropa echaron suertes. Él fue despojado de su manto también. Pero también dice la palabra que por cuanto él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, la muerte más horrible, él murió como un maldito. Dice la gloriosa palabra de Dios, dice, por lo cual Dios le dio un nombre, como Faraón que le dio un nombre a José. Aquí vemos a Dios dándole un nombre. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y un día de estos va a sonar la trompeta final y toda rodilla se doblará, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Dígame si estas cosas son accidentales. Es el mismo Espíritu recorriendo las edades, recorriendo la palabra. Es la misma unción. En esta noche esa unción está aquí, diciéndonos que también debemos ser revestidos y no hallados desnudos. ¿Pueden captar? Es el mismo Espíritu. ¿Qué es lo que leímos? ¿Cómo decía eso de Éxodo 28? Porque Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. En nosotros, no dice que nos va a hacer, dice, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Lo hizo en la cruz del Calvario. Él despojó a los principados y nos dio a nosotros una dignidad. Y ahora, ¿qué es lo que decía Éxodo 28? Que estos sacerdotes habían sido ungidos, consagrados y santificados. Vea, tres cosas también. Y nosotros ya nos debemos ser hallados desnudos. Nuestra fe nos viste. Viene el diablo mentiroso a acusarte de algo malo que hiciste, de verdad cometiste eso, pero tú estás revestido de la palabra de Dios, la has abrazado y has dicho, diablo mentiroso, yo he confesado mi pecado a él y él me ha limpiado de toda mi maldad y estoy vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, porque él me está vistiendo con su promesa, con su palabra, la palabra me está arropando. Ya su desnudez no está exhibiéndose. El diablo lo quiere acusar, pero eso ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Ahora ustedes, luego santificado, ya se sabe para qué. Nos conviene la santidad, dice la Biblia, para entrar en compañerismo con aquel que comenzó y que prometió que iba a perfeccionar la obra en nuestras vidas, sellarnos. Entonces, no solamente tenemos este ropaje, ahora también hay una dignidad que le acompaña y seguramente alguna prenda que le acompaña a eso. Estamos hablando de la novia de Jesucristo, así que vamos a verlo para terminar. Aquí voy a terminar mi mensaje. Vamos a ver. En realidad fue un mensaje rápido, creo que en media hora lo pude desarrollar. Dice, viendo mi nota, así una novia usa un atuendo interior para cubrir su desnudez, pero luego usa un bello vestido. Tradicionalmente se ha usado de color blanco, eso es lo que hacen en la tradición. Se ha usado de color blanco porque eso representa ese lino fino, limpio y resplandeciente. No estoy hablando de los gustos de la novia o el novio o de la cultura del país, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Más yo digo estas cosas de Cristo y su iglesia. Estoy teniendo una comparación del novio y la novia, del novio celestial y la novia terrenal. Entonces, estos elementos están puestos ahí como esta representación. Tradicionalmente se ha usado de color blanco, no es que sea pecado, y que Dios guarde a alguien use una cinta roja o algo así, no, sino que esto es una tradición. Tradicionalmente se ha usado de color blanco porque eso representa lino fino, limpio y resplandeciente. Pero la dignidad de la novia no está en el vestido. La dignidad de la novia tradicionalmente se refleja en el velo. El velo el velo normalmente es una prenda que tiene tres funciones. Una es que cubre el rostro, para darle un poquito de misterio a la cosa antes del beso, ¿verdad? Pero uno es que normalmente cubre el rostro. Dos, corona la cabeza. Muchos velos vienen con una diadema o una coronita, una tiara. Y tres, algunos velos, dependiendo del diseño, del diseñador,
también arrastran la cola, salen desde el mismo velo la cola. Esos elementos representan también justicia, santidad, dignidad. Están hablando son una representación. Entonces, esta novia de Jesucristo, a la novia a la que yo le predico, yo quiero decirles que mi trabajo como un siervo del Señor, miembro del ministerio quíntuple, yo me identifico. ¿Qué hora es? La hora 11ª, la hora final. ¿Qué soy? Un ministro del ministerio quíntuple. ¿Bajo qué sacerdocio? Ya no el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio eterno. Y bajo esto tengo la función de vestir a la novia. Y entonces le digo, tiene que pasar por las 3 etapas, no se puede brincar ninguna. Hay algunas personas que se conforman con justificación y en justificación están diciendo, Señor, dame el Espíritu Santo. Pero sin santidad nadie verá al Señor. El nacimiento completo implica las 3 etapas. Tiene que santificarse. Hay cosas que usted tiene que rendir a Dios, que usted tiene que dársela al Señor. Te regalo esto te lo doy con todo mi corazón, porque te amo. Santificarse. Hay gente que en una condición santificada piensa que ya es suficiente. Recuerden cuando he hablado de los fronterizos que no quisieron cruzar el Jordán, que no quieren morir a sí mismos. No ven necesidad en el bautismo del Espíritu Santo, pero es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Tan necesario que el que mismo que comenzó la buena obra y la va a perfeccionar, habló en Juan 3 diciendo, es necesario que nazcas del agua y que nazcas del Espíritu. Eso habla del bautismo en agua y habla del bautismo de fuego también. ¿Okay? Una obra completa. Usted es novia de Jesucristo. Qué raro se vería una novia que pasa al altar con una zapatilla y con el pie descalzo en la otra. O que pasa con el vestido con un chorrete de café. Qué raro se vería, ¿verdad? No, la novia no quiere eso, la novia quiere pasar. Ella tiene su vestido, ella ve su vestido y ella quiere pasar. Es un momento. Ustedes saben, viene el cortejo, aparece el novio, aparecen los padrinos, aparece todo eso y la gente está distraída viendo alrededor. Pero cuando la gente oye, para papá, cuando empieza esa melodía, la gente se pone de pie y vuelve a ver atrás. Porque ahí viene la novia. Y todo el mundo quiere verla. El novio nadie le presta atención. Ahí viene la novia. Así fue. Todo el mundo quiere ver a la hermana Greta. El hermano Eric nadie lo estaba viendo. Pero era su momento. Presentarse. Esta novia, creo que el mensajero dijo, cuando iba a oficiar una ceremonia de matrimonio, dijo que esto me represente como un siervo fiel a Jesucristo. Está presentando, dijo Pablo, una novia sin mancha ni arruga. No son sus esfuerzos humanos los que la dignifican o lo dignifican para ser sin manchas y arruga. Si así fuera, mejor cerramos esto y nos vamos. Nadie tendría esa dignidad. Pero es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Es la obra de Dios, la obra de la palabra. Así que déjese vestir para cubrir la vergüenza de su desnudez, la falta que haya cometido, queda cubierta, pero justifíquese en la fe del Hijo de Dios. Santifíquese para que pueda entrar en compañerismo y finalmente reciba la dignidad, la promesa, porque todo eso, una novia no se compra un vestido caro para luego quedarse tomando café en la casa, ella se lo compra para casarse. Entonces es lo mismo acá. Esta novia no va a descansar. Su lugar de descanso va a ser el altar donde se case con el novio celestial. Espero que el mensaje de hoy los ayude. Recuerde que tenemos que ser vestidos, revestidos y coronados. Y hay una vergüenza que cubrir porque todos hemos fallado. Que hay cosas que compartir en el compañerismo y que hay una dignidad que nos espera. Ustedes pueden captar eso y abrazarlo y decir, Señor, yo quiero eso. Hice bien mi trabajo. Dios les bendiga.